dicen que lo único que ayuda el paso del tiempo ante la pérdida de un ser querido es a hacer más llevadero el dolor, y acaso un caso testigo de eso sea el de Maru Botana, quien recordó a su hijo Facundo el día que hubiera cumplido 11 años. Hoy cumplirías 11 años y te recordamos así con tu carita y rodeado de amor, escribió la reconocida cocinera y conductora en su cuenta de Instagram, junto a una imagen donde se lo ve a ella junto al pequeño y su madre, quien se encontraba a cargo del niño cuando este falleció de muerte súbita, el 21 de septiembre de 2008. Está siempre en mi corazón y en mi mente, deseando ver alguna señal. Hoy con el consuelo de que la abuela esté con vos encuentro más paz. Sos nuestro ángel que siempre está. Te extraño, agregó en el emotivo posteo. Vale recordar que el pequeño murió mientras ella compartía unos días junto a su marido y el resto de sus hijos en Bariloche, por lo que había dejado al niño al cuidado de sus padres, quienes debieron avisarle la trágica noticia de su deceso. Yo soy reunida a mamá, cuando pasó lo primero que le dije fue se murió en las mejores manos y eso, para ella creo que fue un alivio, reconoció años atrás sobre las palabras que le dijo a su madre tras la muerte de su bebé. Además, hay que destacar que esta no es la primera vez que la cocinera utiliza las redes para recordar al niño. Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué, ni el para qué. Sí, como una vez me dijo mi amigo Diego Díaz Pumara, Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida. Seguramente con una misión, y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir, escribió el año pasado, al cumplirse el 10º aniversario de su muerte. También tuvo emotivas palabras en ocasión del 4º aniversario del fallecimiento del pequeño. Hace 4 años que perdí a mi 6º hijo, Facundo. A los 6 meses de embarazo, me había hecho una ecocardiografía para controlar que en el corazón del bebé todo estuviera bien. Y así fue, era muy sano. Por entonces eran las vacaciones de invierno, y yo estaba haciendo un programa en vivo, y me era imposible tomarme muchos días. Decidimos con mi marido que él se iría una semana al sur con los más grandes, y yo me acoplaría 3 días con los más pequeños. A Facu lo dejaríamos con mis padres para no exponerlo al frío, explicó por entonces. Me costó muchísimo despedirme de Facu, y eso es algo que se me viene a la cabeza en todo momento. Pasamos unos días muy lindos, y mamá me llamaba varias veces al día para contarme las picardías del bebé. Estaban enamorados de él. Nosotros sabíamos que era el mejor lugar para que estuviera Facu, recordó. A las 4 de la mañana sonó el teléfono. Bernie atendió, me miró y me dijo la peor noticia que alguien te pueda dar. Me abrazó muy fuerte y me dijo, se murió Facu. Yo sentí en ese momento que me desplomaba. No podía ser, alguien había entendido mal. Estábamos solos, los chicos dormían. En San Martín no había vuelos y teníamos que irnos ya a Buenos Aires.
Bernardo fue a la recepción y comenzó a llamar a un remis que nos viniera a buscar y, en silencio y con un nudo en la garganta, comenzamos a agarrar la ropa de apoyos y a hacer los bolsos. Cambiamos a los chicos y nos subimos a los autos, todo en silencio, agregó. Así llegamos a Buenos Aires, y ahí fue terrible el momento en que les dijimos a los chicos, en el día de la primavera. Ellos lloraban sin parar. Mati nos decía, ya no vamos a ser más 6, y nosotros le decíamos que sí. Llegamos a lo de mamá y la imagen de Facu era muy triste. Yo sentía que mi vida se había acabado, contó con la voz entrecortada por la emoción. La imagen de Facu era de paz, sentía que tenía como una luz especial. No podía entender por qué la vida me había hecho esto. Lo primero que hicimos fue decirles a mis padres que se quedaran tranquilos, que para nosotros Facu se había ido en el mejor lugar y que no teníamos dudas de que lo habían cuidado con todo su amor. Yo tenía una mezcla de sensaciones espantosas, de querer tirarme por un precipicio y de sentir que había 5 personitas que me necesitaban más que nunca, subrayó. Vino la ambulancia a buscar a Facu y sentí que me sacaban el corazón. No voy a olvidar en mi vida todas estas imágenes, las tengo grabadas como una película. Luego fuimos a casa, donde estaban los chicos, y nos juntamos con ellos a charlar con los padres Javier Dilernia y Diego Díaz Pumara, que nos explicaron la muerte y cómo enfrentarla, continuó. En un momento, Agus me miró y me dijo, «Ma, ¿por qué lo dejaste? Él te necesitaba». Y sentí como una puñalada. Me era imposible imaginar cómo seguir. Al día siguiente, el entierro fue desgarrador. De los chicos solo fue Agus, y los demás le hicieron un dibujito y le escribieron cartitas para poner en el cajón, se explayó. Fue muy fuerte sentir ese duelo con mi bebé. Mike chiquito. Yo me había quedado con ganas de verlo crecer, caminar, correr y hacer travesuras con sus hermanos. Era tristísimo ver a Santi, el de 1 año, buscarlo por la casa. Fue él, Santi, el que nos ayudó con su sonrisa y sus mimos a salir, recalcó. Al otro día, cuando bautizamos a María Inés, nuestra última hija, el padre Javier decía que en nuestra familia, a pesar de todo lo que había pasado, habíamos seguido adelante y que seguramente el amor nos había empujado, y ahí sentí que, a veces, cuando me sentía ahogada y abatida, una vocecita me decía, hay que seguir. Es difícil poder seguir, pero hay que sobreponerse. Facu es mi 6.º hijo y siempre está. La verdad es que siempre lo busco, como la mamá pata busca a sus patitos todo el tiempo. Este dolor es insuperable. Nunca se supera esta muerte, pero sí podemos seguir viviendo con ella. Y lo más importante es estar unidos y escuchar a los chicos, dejarlos hablar y que no sea un tema tabú. Facu está y estará siempre con nosotros, concluyó.
Seguí leyendo el mensaje de Maru Botana por la muerte de su madre. Nunca imaginé este doloroso momento. Facu te está esperando el desgarrador mensaje de Maru Botana, a 10 años de la muerte de su bebé. Lindo Facu, nunca entendí el por qué ni el para qué. El emotivo recuerdo de Maru Botana a Facundo, su hijo fallecido.